Parece hoy especialmente significativo que la semana pasada hablamos del encuentro entre Montezuma y Cortés, no Pizarro, ¿no? ¿Pizarro con quién? Es muy importante acordarse de eso. Cortés, Montezuma. Pizarro, Atahualpa. No, come on, si quieres ser latinoamericanista, es muy importante acordarse de esos nombres, porque hay un paralelismo muy grande entre el encuentro entre Cortés y Montezuma, por todo lo que implicaba, que eran dos imperios, que hoy estábamos hablando con Rita, la compañera, en mi hora de oficina, y en Perú con Montezuma y Atahualpa. Porque de esa colisión entre estas dos culturas tenemos estas razas, ¿no? Ahí decíamos la palabra entre comillas, raza, ¿no? Esta cultura, especialmente en lugares como Perú o México. Que este país no vivió eso. ¿Vivimos algo así en los Estados Unidos? ¿Qué piensa? Venga, yo así usted habla, porque si no yo soy charlatán y hablo por 2 horas. ¿Por qué será significativo? Para terminar con la semana pasada y empezar a seguir con Nicaragua y Panamá. Porque es muy significativo, no solo porque fue el encuentro entre dos culturas muy diferentes, dos imperios muy diferentes, pero también por la implicancia de lo que pasó. Como hoy en día continúa ese problema. ¿Sí? Hoy, es decir, ese problema, esa explosión todavía hoy continúa. Piensen hoy ¿qué es? Columbus Day. Columbus Day. ¿Estamos celebrando Columbus Day acá? Technically. Columbus. No se graba, por eso no. No, en Berkeley no se celebra. Indigenous Day. Qué genial, explíqueme, a ver, Berkeleyiano, ¿qué es hoy? En Berkeley. En Berkeley se cambió el día de Columbus Day a Indigenous Day. Claro, ¿sí? Y bueno, de solidarios que somos y hippies, porque muchos Native Americans en Berkeley no quedaron. Pobres, algunos Native Americans que seguramente vivían aquí, en este lugar, acá, donde está implantado este edificio, había otra lengua. Y uno dice, sí, venimos de los españoles, los latinos estaban acá, vamos un poquito antes de los latinos, de nuestros abuelos que vinieron acá, había otra gente acá. Y es importante, sobre todo si queremos hablar de literatura latinoamericana, porque en Latinoamérica la lengua de las Américas no es el español. Más específicamente no es el castellano. Esto es lo que hablamos ahora, se llama castellano, no se llama español. Es la lengua del Imperio de Castilla, o Castilla, ¿no? Yo llamo Castilla por mi acento, pero Castilla le impuso a Europa, casi a Europa, pero a la península le impuso su lengua, excepto el reinado de Portugal, ¿no? Pero España no es el idioma de España. Si uno está en el norte, habla gallego, se parece al portugués. ¿Sí? Si uno viene de Navarra, hay otras variaciones. Si uno es vasco, por ejemplo, no es el idioma de España. Si uno viene por ejemplo, de Barcelona, no es el idioma de Barcelona este. Entonces no hay un español en sí. ¿Sí? Lo que hay es el castellano, que es el Imperio de Castilla le impuso a todos los otros idiomas. Que hoy en día está pasando algo similar. Los imperios imponen lenguas a otros. Nosotros hablamos el español porque los romanos impusieron el latín. ¿Sí? Hay un libro muy interesante, muy antiguo, que es un diccionario de latinismos, pero de errores latinos. Es decir, cuando la gente usaba el latín mal. Hay un diccionario en España. ¿Sí? Alguien dijo, voy a hacer un diccionario de las palabras que la gente usa mal en latín. Por ejemplo, si yo digo panini es plural, porque la I en italiano es el plural. Pero si digo paninis, es un poco tonto, ¿no? Porque no hay paninis, ¿sí? Hay paninis, la I es la S en italiano. Pero imaginen que todo el mundo dice, quiero unos paninis, ¿no? Imagínense, es un ejemplo. Entonces, el chiste es que el diccionario está lleno de esos errores, de la gente que habla mal el latín. Esos errores parecen mucho el castellano. Ese diccionario parece un diccionario de español.
Cuando uno lee ese diccionario, que es un chiste de la gente que habla mal, es el idioma del Imperio Español. Es como si habría un diccionario de inglés mal hablado. He like go to the movies. Imagínense que hay un diccionario, los inmigrantes que hablan Fabián con el acento, ¿no? He like to go to the movies. Hablando con este acento encima, para burlarse. Imagínense que en el futuro todos hablan así. El país habla así. Ese es el idioma de Shakespeare para ellos. Porque ese idioma, esos errores, es el idioma de Cervantes. Entonces nos muestra que todo lo que nos está pasando a nosotros son imperios sobre imperios sobre imperios, ¿no? ¿No les parece? Viene un imperio, cambia España. Vienen los visigodos, hacen algo. Después vienen los árabes o los bereberes o el islam y lo cambia otro poquito. Después vienen los cristianos, en rima lo cambian más. Y siguen cambiando. Por eso en español tenemos palabras como ojalá. ¿Sí? Nos dice usted ojalá. ¿Va a venir su mamá? Ojalá que venga. ¿Sí o no? Dice ojalá. ¿Qué significa ojalá? A ver, vamos a escribirlo acá al costadito. Ojalá. Ojalá. ¿Sí? O-J-A-L-A. ¿Sí? ¿No dice ojalá? Ahora que lo escribió, tiene Alá adentro. Hay una la ahí. Es Ashalá. Eso es lo que es. Wish of God. Se escucha mucho en el mundo árabe, sobre todo en países donde hay una gran influencia del Islam, decir, ¿quieres que venga? Ojalá. Bueno, yo uso ojalá porque lo que tenemos. I wish that Allah wants this for me. Eso es lo que es. Inshallah, eso es lo que es. Inshallah, eso es inshallah. Ojalá es una variación. Los cristianos no sabían cómo escribirlo. Imagínense que yo no sé cómo escribir like. ¿Sí? Imagínense que like se escribe L-I-K. ¿Sí? Imagínense eso. Imagínense que yo quiero pronunciar esa palabra y la escribo así. Suena en español, leak. O, ¿cómo sería? Algo así sería más cercano, like. Que sería lo más cercano a like. Porque no pronuncian esa palabra es foreigner for them. These are the barbarians. They speak like this. So we let's imitate them. You know, like, it's a like. Bueno, like sería como I like this. Ojalá es Al-Shalah, escrito por los cristianos. Y significa la voluntad de Dios es mi voluntad. Eso es lo que significa. Pero los cristianos decían ojalá. Está loco. Es decir, los cristianos se mataban con los musulmanes. Querían erradicar todo lo que sea posible de los árabes. Nada, romper todo. Rompa la mezquita. Maten a todos los que no sean cristianos. Le cortan la cabeza. Es decir, vamos a exterminar esto. Al mejor estilo Hitler en Europa, ¿sí? Vamos a exterminarlos a todos. Y seguían diciendo, ojalá. Imagínense cuán metido estaba esa cultura de ellos, estaba tan metida adentro. ¿Sí? Estaba muy, muy metida. Es como querer borrarla. Imagínense que aparece, todo el planeta se reúne y dice, vamos a exterminar la cultura americana para siempre. Los americanos no lo vamos a tener, los americanos lo vamos a tratar bien, pero no vamos a querer nada de la cultura americana jamás. Imposible. La cultura americana está metida en todo el planeta. Jeans, zapatillas, Nike, Google, ¿sí? Thumbs up. Está en todas partes, teléfonos. ¿Sí? La cultura americana, Coca-Cola. ¿Sí? La cultura americana, ¿sí? De USA. Está en todas partes. Es muy difícil sacarla. Entonces le van a quedar cosas. Jeans, algunas botas, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Rock and roll. Entonces, eso que quedó, imagínense, no estoy proponiendo que hay que exterminar la cultura americana, porque me ven que yo estoy con jeans, son bastante cómodos, económicos, bueno, ¿sí? Somos muy revolucionarios, pero los jeans no hay, ¿por qué no? Pero digo que esta palabra es especialmente sacrílega para los españoles, cristianos.
Porque era como si el presidente, en la época en plena September 11, alguien quiera ponerle, al presidente le quisiera poner, no sé cómo explicarlo, el presidente diga, ok, vamos a cambiar la religión, vamos a dejar de decir in God we trust, vamos a cambiarlo, vamos a decir in Allah we trust. Sería un poco difícil, ¿sí? Aunque es lo mismo, Allah y Dios es lo mismo, pero significaría algo especialmente doloroso quizás. Eso es ojalá en el español. Eso continúa hoy en día. Entonces muestra que hubo una gran colisión de imperios. Interesantemente, aunque a usted no le guste, en las Américas pasó lo mismo. Ese imperio español vino a América y se metió con dolor. Y de esa explosión es hoy en día. Perú tuvo la misma fuerza, el mismo dolor, México especialmente, ¿no? Pero la diferencia con nosotros aquí, que aquí eso también pasó, ¿sí o no? Pero la fuerza europea fue tan alevosa que prácticamente aplastó a la otra cultura, la erradicó de la media. Entonces es diferente. Usted pensaría, bueno, nosotros no tuvimos ese problema. Es que aquí la resistencia fue muy desigual. Pero en México y en Perú la resistencia fue enorme. Lo que nos ayuda a entender un poco cómo sería este imperio. No quiere decir que ganaron los aztecas. Lamentablemente no ganaron, ¿sí? ¿O no? Usted quería decir, sí, ganamos los aztecas. Hay un revisionismo histórico ahora. Por ejemplo, en Berkeley llaman el día de los indígenas, ¿sí? Yo entiendo, hay como un revisionismo, pero no es un revisionismo como decir, en sí ganaron los Native Americans, aquí pobres no ganaron los Native Americans, ¿sí? Fueron evidentemente masacrados. Yo vengo de un país donde es exactamente igual que aquí. En Argentina fue prácticamente erradicado, ¿sí? Lo prehispánico. Hoy en día se está recuperando, se está tratando de recuperar. Pero si tú vas a Buenos Aires, es ridículo, es una ciudad europea. Y son todos así. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? No es que somos malos. Yo no maté a nadie. Mi abuelo vino muerto de hambre de Italia y de España en el siglo XIX. Pero lamentablemente algo pasó. Y verdaderamente pasó. ¿Sí? En Argentina hicieron un operativo rastrillaje de los nativos, de la gente del lugar. Un operativo rastrillaje es como uno pone un rastrillo en la tierra, es así, y limpia todo. Yo vengo de un lugar que se llama La Matanza. Ahí vengo yo. Yo vengo de un condado que se llama La Matanza. Porque fue una matanza de indios raqueles, que eran los que estaban ahí, ellos vivían ahí, vinieron a ese país. Entonces, si tú vas a países como el mío, no, ¿dónde está la explosión? Dice, ¿dónde fue lo que pasó? Es que fue muy desigual. Es como si fuéramos 3 o 4 y viene el ejército americano. Es decir, no va a haber posibilidad de resistirlo. A lo que voy es que en países donde el mestizaje es tan profundo, pero no un mestizaje solo de raza, sino cultural. Por ejemplo, en México ganaron las tortillas. Hay pan, ¿no? La torta, ¿no? Famosa torta. Pero no la tortilla es el pan mexicano. ¿Sí? El maíz es el pan mexicano. ¿Sí? La música, la tradición, el elote, no choclo. Porque en Sudamérica le llaman choclo, en realidad es maíz. Le dicen elote. Es decir, que la palabra elote le ganó a maíz. Hubo ciertos triunfos, ¿no? Hubo ciertos triunfos racialmente. ¿Sí? Es un país profundo, aunque venían de a miles, igual acá estamos nosotros. En otros países como los míos fueron totalmente masacrados. Los únicos lugares donde hay nativos es en el sur o en el norte. Hoy en día no, porque hay más fluctuación, hay gente que va y viene, pero donde yo nací, no había un grupo que decía, nosotros somos los indios raqueles que vivíamos aquí. Yo no veía a nadie. Quizás si había estaba mezclado. Pero lo que quiero volver es que un día como hoy,
Piense en esto, en eso del choque, ¿no? ¿No le parece ese choque de cultura? Esa revolución continúa y continúa hoy en día con personajes como Sandino. No es que somos marxistas, que yo le quiero traer mensajes comunistas, que viva el Che, es que es bastante... Yo estoy tratando de ser muy de centro cuando doy la clase, no trato de ser muy de izquierda, trato de estar en el medio, pero es tan a la izquierda, ¿entiendes? Que uno trata de... Ok, voy a hacer un esfuerzo para ponerlo en el medio. Yo no quiero hablar mal de los Estados Unidos, ¿sí? No queremos hablar... Pero es bastante evidente, ¿no? Que en cada problema que hay aparece alguien acá. ¿Entiendes? No es que la gente... uno tiene que aprender a diferenciar eso. No es que la gente de aquí fue a hacer eso, pero hubo un cierto proyecto interesante, como por ejemplo cuando ya hablemos de Panamá. Para los latinoamericanos, la idea de que primero vinieron los españoles, después vinieron los americanos, o quién vinieron, siempre siguen viniendo. Pero si uno va un poquito más atrás, también los aztecas eran un imperio. Y los incas también eran un imperio. Los incas eran un imperio sudamericano que conquistó a otras tribus. Muchas tribus no querían ser parte del imperio inca, pero no le quedaba mucha posibilidad. ¿Sí? La historia de las Américas parece ser que es una historia de imperios. Y siguen viniendo. Para terminar, una vuelta viajando por el norte de Argentina, yo vuelvo a las Américas, ¿no? Y la gente me miraba como si tú no eres de aquí. Una vuelta alguien me dijo, tu tatarabuelo vino acá hace 500 años. ¿Sí? Yo, no, si mi tatarabuelo viene de Calabria, no creo que haya venido. Pero lo que le estaba diciendo, ustedes vinieron aquí hace 500 años. A mí me decía. Y yo pensaba, wow, pues no me gusta ser el centro, no quiero ser la mayoría. I don't like that. Es más fácil ser la minoría en ese contexto. En ese contexto, no siempre. Muy bien. A ver si vamos a empezar a pensar en esa idea, porque pensé que era importante hablar de eso. Es Columbus Day, la gente va de un lado para el otro, ¿no? Que Colombo era una basura, o de repente Columbus es Dios, y vamos como en ese romanticismo, ¿no? O que es buenísimo o es malísimo. Pero en realidad es un poco en el medio. ¿Sí? Es un poco en el medio. Es difícil cuando esa persona de ese color te está tratando mal todos los días. Pero capaz que ese pobre no tiene la culpa. Pero entenderlo en proyectos militares, proyectos económicos y proyectos mucho más grandes que uno a uno. Pensando en eso, por ejemplo, uno tendría que pensar que Fidel viene del imperio, ¿no? Si le gusta Fidel Castro, bueno, se llama Fidel Castro, no se llama Atahualpa, ¿sí? Se llama Castro. ¿Y de dónde viene el apellido Castro? Viene de España y era de una familia oligárquica de Cuba, ¿sí? ¿Entienden la contradicción? El Che, que están así con el cigarro, yo lo tengo en mi oficina con un cigarro así, no venía de las villas miserias de Buenos Aires, ¿sí? Venía de una familia de Córdoba, bien educada. Entonces, a veces trascender un poco la imagen de la persona, pero en realidad entender todo el circuito, de la valentía de ellos de decir, no, yo voy a cambiar esto. Muy bien, ¿con quién empezamos? ¿Con Nicaragua o con Panamá? Venga, porque si no se me duerme acá, yo estoy acá, el monólogo de la tarde. Panamá, empecemos con Panamá, ¿ok? ¿Les parece bien Panamá? Hoy vamos, mayoría del día, a trabajar en grupos, si no, acá es muy aburrido. Yo hablo y ustedes escuchan. Y si no, y dejo de hablar, me hacen preguntas para que siga hablando. Yo entiendo, yo hacía eso cuando estaba en la secundaria. ¿Qué sabemos de Panamá? A ver, 3 cosas de Panamá. 3 cosas, a ver. Lo perdió a México. El partido de fútbol. Perdió con México. ¿Me ganó o lo perdió con México? La verdad que no lo estaba siguiendo. Yo estaba ahí hablando de Open Education y no vi el partido. Pero vi que no jugaba Messi, así que tampoco vi el de Argentina. Así que bueno. Ganó, ok, muy bien. Otra cosa más de Panamá. Perteneció a Colombia. ¿Es importante eso o no? Sí. Claro. Extremadamente importante el tópico del día. El tópico del día es que Panamá era parte de la
Gran Colombia. ¿Y qué era la Gran Colombia? Usted ya estudió todo, se leyó todos los artículos que yo le dejé sobre Bolívar, así que usted se sabe todo. ¿Qué era la Gran Colombia? Colombia, Venezuela y Ecuador y Panamá. Muy bien, ¿y qué era eso? No lo escuché. Él dijo que era Colombia, Venezuela, Panamá, ¿no? Quizá un poco de Ecuador, no sé. Eran como tipo de departamento. Era un gran país. Creo que Bolívar fue el que los rescató. Muy bien, ¿y antes de eso qué era? Porque es muy importante, porque yo, no es que es un delirio, es que es muy importante que la mayoría de los países sudamericanos y parte de, bueno, también en Centro o Mesoamérica, es que en realidad son países que previamente eran una estructura política. No era que de repente dije, vamos a hacer México, porque lo agarramos desde acá, desde Chiapas hasta el río, ya está, listo, terminado, vamos a hacer unos taquitos, vamos a ver si ganamos a Panamá. No, vienen de otra tradición, sí. Eran virreinatos. Eran virreinatos, genial. Era un virreinato que eran como provincias del imperio en América. Por ejemplo, Buenos Aires era la base militar del sur, en el Atlántico. Por eso, cuando viene San Martín, toma la estructura militar. Ellos tenían tradición de ser militares. Es como si yo diría, no sé, ¿qué? ¿Hay alguna isla americana? A ver, ¿Bermudas? No, Bermudas no es, perdón. Guam. Genial ejemplo. Por ejemplo, Guam, imagínate, es parte del sistema, no sé si es estado o no, no es estado, es como un estado asociado. Vamos a US Territory, ¿no? Hay estos US Territory por ahí. Hay un problema con dos islas por ahí en el Atlántico también que son... bueno, no vamos a empezar por ahí, pero es un US Territory, ¿sí? Entonces es América y no es América, pero ¿por qué es un US Territory? Porque es un lugar estratégico, ¿sí o no? Sí. América necesita una buena base militar. ¿Dónde? ¿En el medio de dónde? Del Pacífico, ¿no? ¿Alguien cuestiona eso? No, es lo que es. Francia tiene muchas islas en el Pacífico. Ahora no sé si son. Yo sé eso porque había una tradición de explosiones nucleares. Detonaban todas estas bombas ahí, en el medio del Pacífico. Los atolones que había allí. Imagínense que Juan dice, bueno, ya está, terminó, no soy más parte de los Estados Unidos. De repente, no hay una transición. Los Estados Unidos dicen, mira, nos cerraron el Estado, Washington no hay dinero. Obama dice, está bien, me voy a Hawái de vuelta, no vamos a prestarle más atención a Guam. Y de repente, de un día para el otro, son un país. Esa infraestructura se queda ahí. No vamos a mandar un barco a decir, mándenme todos los rompehielos, lo que haya allí. Bueno, a las Américas les pasó un poco eso. Eran bases militares españolas y de repente hubo un corte de un día para el otro. Entonces toda la infraestructura política, la infraestructura militar se quedó. Por eso, como le mostraba la vez pasada, los granaderos, cuando sacan a Kirchner y están los granaderos cantándole el himno a San Martín, o la canción de San Martín, o bueno, no recuerdo ahora, tienen la ropa que llevan. En México es exactamente igual, en Colombia es exactamente igual. Ese es un traje militar español. ¿Sí? No es que de repente decidieron hacerlo completamente diferente con un penacho. No, el traje militar es un traje militar español, lo que nos muestra la dependencia con el imperio. Sí. Pero en México en particular sí, ya no vinieron ellos a imponer el sistema político, porque ya existía y nada más lo extendieron un poco. Es que era una de las dos más grandes, las tres más grandes colonias era, bueno, México, por lo que era ese lugar, el Perú, el Alto Perú, y la parte de Colombia. Esas eran las tres grandes provincias, digamos, los virreinatos. Es más, Buenos Aires era abandonado por completo. Luego pasa a ser una de los cuatro más grandes. A Buenos Aires lo abandonan por completo. No vale la pena. Mira dónde queda Buenos Aires, es el fin del mundo. ¿Quién va a ir ahí? Ustedes toman avión, dura 24 horas para llegar. Están en el medio de la nada, es un montón de gauchos ahí en el medio de la pampa tomando mate. No, es que no hay nada, es lejísimo. Usted tiene la costumbre de pensar que su país está acá al lado. Nosotros estamos en Australia, ¿sí? Estamos en el fin del mundo. Es más, nosotros decimos, cuando a uno lo mandan a la Siberia, ¿vieron el chiste que te mandan a Siberia? Nosotros decimos, te mandan a Honolulu.
Es un dicho. Mándenlo a Honolulu, porque es en ninguna parte, es allá lejos. Honolulu está acá al lado. Buenos Aires queda completamente abandonada y se siente en un momento de gran crisis porque no había proceso económico, no había nada que hacer y deciden entrar en la idea del contrabando. Los ingleses ya llegan a Buenos Aires en esa época, siglo XVII, XVIII. Empiezan a aparecer la idea, XVI, sí, empiezan a producir contrabando y el contrabando iba por adentro del continente a Lima. Y así se hace Buenos Aires, con el contrabando, es un chiste. Nosotros somos los hijos de la trampa. Sí, es algo cultural. Metemos los goles con las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dejaron abandonados allí. Y esa base militar se vuelve lo que es hoy Buenos Aires, que era la otra gran virreinato. Pero Colombia, el virreinato de Colombia, era ese otro gran virreinato. ¿Por qué pensarán que es tan importante? Lima, ¿por qué? ¿Por qué Lima? Bueno, el virreinato lo que sería el Perú, ¿no? Yo digo Lima por decir una ciudad. ¿Por qué el Perú? ¿Por qué sería el Perú importante? Que incluía parte de Bolivia también. Las minas, exactamente. Se llevaban el oro, se lo llevaban así en tren. No había tren, mentira, pero se lo llevaban uno atrás de otro. Hay un documental muy lindo que lo vimos hace unos años, en una clase similar a esta, que lo hicieron unos amigos que andaban con Land Rovers por Sudamérica filmando. Y le hacen una filmación a un historiador de una de las minas que ya están abandonadas, pero originalmente eran la mina de los españoles. Y dice, con los lingotes de plata y oro que se sacaba aquí, o de metales, con los lingotes, podríamos hacer una calle que fuera desde aquí hasta Madrid. Si agarrarían todos esos lingotes y lo ponen uno al lado del otro, haríamos una calle, ¿sí? Una calle donde pasan los lados de aquí hasta Madrid. La cantidad de metal que se llevan de América es enorme. América mantuvo a España, el Imperio Español, entrado hasta el 1600, por eso el siglo de oro español, ¿no? Con Garcilaso, España se siente poderosa, rica, muy superior a Inglaterra, profundamente superior, pero no tenía intelectuales. Había un chiste que decía que le pasa un poco a Estados Unidos en el principio de siglo, de repente se encuentra con un imperio o con un país poderoso, pero se siente inferior intelectualmente con Inglaterra. Ese chiste continúa hoy en día. Vieron que en el The Theater, ¿no? La idea como que el inglés es superior, el inglés británico. Esta generación lo ha perdido eso, pero la idea de que es Inglaterra, es Shakespeare. Pero Inglaterra perdió con Estados Unidos. Estados Unidos ayuda a Inglaterra, es muy superior a nivel económico y militar. Pero le quedaba esa idea de que, bueno, ellos tienen toda la cultura. Hoy en día eso ya no se siente. A España le pasa lo mismo con Italia. Y de ahí aparece Garcilaso, ¿sí? Garcilaso de la Vega es un poeta del siglo de oro, que aparece como le llama el descendiente de Petrarca. Ignacio Navarrete, muy querido profesor acá en Berkeley, que es el chair ahora, tiene un libro que se llama Los huérfanos de Petrarca, es buenísimo, que historia la historia de Garcilaso, del siglo de oro, de los poetas españoles, ¿sí? Eso es relevante porque estos imperios, en las colonias sentían, no era que sentían la inferioridad, pero el poder cultural estaba en España. Hasta que viene Sor Juana, y ahí Sor Juana se terminó. Ahí le ganamos el partido 5-1, porque Sor Juana hizo el gran cambio. Pero estos eran pequeñas provincias de España, no se consideraban países, no era que somos mexicanos. Es más, la palabra mexicano no aparece hasta mucho después. No se llamaba México la colonia. ¿Cómo se llamaba? A ver, venga, lo aprendí en el secundario, en la primaria, en México. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa colonia mesoamericana? No le digo, mira, lo voy a dejar esperar. Al final de la clase me lo dice. ¿Sí? Eran colonias de España, no era un país. México viene de la palabra mexica, ¿no? México.
Y los mexicas eran una tribu, era un grupo. Entonces en México cambia su nombre y dice, this is who we are. Es más, era muy gracioso porque yo siempre en Argentina escribíamos México con J. Y de repente llego acá y dice, no se escribe con J, escribe con X. Ok, como quiera, pero porque es muy importante la J y la X. Nosotros no sabíamos, yo no sabía eso. Porque es sh, es como Don Quijote, ¿sí? Don Quijote con J o con X. Originalmente es con X porque no se pronuncia Don Quijote, se pronuncia Don Quixote, que es el sonido antiguo, ¿sí? Parece ser que en este lugar autóctono de ahí no se llamaban mexicas. Los españoles entendían eso. Se llamarían, quizás, yo no soy un lingüista, mexicas. Se llamaba Nueva España. Nueva España, qué bien, lo encontró. Exactamente, se llamaba Nueva España. Nadie sabía lo que es México. Tú vas a decir, ¿dónde queda México? ¿Cómo que no? El Cruz Azul, ¿no? Con el toque, pasala, ¿no? Con el argentino de bigote que casi ganan. No, no existía eso. México toma crea su identidad después de la revolución. Ahí todo el rescate de la idea, el momento de hacer si vamos a hacer un imperio o no, con Carlota y todos ellos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa famosa historia que México quiere hacer una monarquía? Bueno, Colombia igual. Eran colonias. Entonces México cercano, en el medio del Golfo, ¿sí? Cercano a Europa. Lima, o lo que sería, ¿por el qué? Metal. ¿Sí? Y la Colombia, esa Nueva Colombia, o como se llama ese lugar, era porque era bioceánico en parte. Es una de las colonias bioceánicas. Hoy en día a nosotros nos parece irrelevante, aparte de todas las riquezas, el Caribe, la lucha con Inglaterra, la parte de ser bioceánico, ¿es importante o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante que sea bioceánico? Porque usted está pensando hoy que yo me fui a Vancouver en 1 hora y 45 minutos. Va a Oakland, parca el auto ahí, pone la tarjetita, se sube el avión, le dan café, llegué. ¿Sí? ¿Era así en esa época? Se moría la gente. ¿Qué dice? No sé qué fácil fue pasar por toda la Gran Colombia, pero todavía parece que fue más fácil que ir en barco. Pero imagínense, lo bajaban de un lado a mula y lo cruzaban al otro lado. A ver si podemos ver un mapa. Esto que parece tan... Sí, fue fácil. Esto que parece tan simple, uno pensaría... Y saben que estos mapas no son mapas reales, ¿no? Este mapa no es un mapa real, el mundo no se ve así. Esto está hecho con la visión europea. España acá se ve gigantesca, ¿no? África va, miren África va desde Buenos Aires a San Francisco. Está hecho proyectado para que Europa esté en el centro. Este es el mapa que yo usaba en la escuela. Y uno piensa, qué grande que es. Pero si España es la mitad de Buenos Aires. Es que está agrandado. Pero igual, vamos a hacernos que nos sirva de todas maneras. Si uno venía de Europa, ¿sí? ¿Por qué habrá venido Don Colón? ¿Por qué habrá venido Don Colón desde aquí hasta acá? ¿Qué buscaba Colón? ¿Iba a buscar América? ¿Perdón? Iba a Asia, claro, él quería llegar a Asia. Le habían dicho, si tú vas en esta trayectoria vas a terminar acá. Hay muchos juegos de palabras, Caribe o Can. Si usted lee los manuscritos de Colón, el diario de Colón, dice, encontramos un lugar donde ves estos hombres perros. ¿Qué cuerno va a encontrar? ¿Dónde va a haber un hombre con cara de perro? Es decir, no hay. ¿Hay un hombre con cara de perro? Si habría un hombre con cara de perro estaría en el cine. No hay. Pero Colón quiere inventar este mundo fantástico, como que hoy llegó a un lugar muy lejos para que el rey lo compre. Para que le compre ese viaje. Porque a Colón lo manda con 3 barquitos pobres. Yo no sé si vio los barquitos de Colón.
En España hay flotando, no sé si son los mismos, pero eso es ridículo, es como esta habitación. Es decir, cruzaron el mar con una cosita así, es decir, es bastante increíble, ¿no? Pero ellos querían llegar a Asia, porque el reino de Portugal ya había dado la vuelta, ¿sí? Es más, hay muchas partes en la India que hay gente católica. Justamente hablando con un amigo, dice, tú eres hindú o... No, somos católicos. ¿Por qué? Porque los portugueses habían llegado. Los portugueses toman este camino, ¿no? Es más, en muchas colonias portuguesas, los españoles deciden ir en la otra dirección, pero se encuentran con esto. Solís, la vuelta en Buenos Aires, y después encuentran Magallanes, ¿sí? Que por eso se llama Magallanes, da la vuelta al mundo y llega a Asia. Se dan cuenta que hay un continente. No descubren nada, los nativos americanos ya tenían todo preparado, había mapas, había un imperio que iba desde aquí hasta aquí, ¿sí? Pero este lugar se convierte en un lugar específico y muy atractivo porque se puede cruzar al otro lado, se resuelve mucho tiempo. Había un viaje por este lado, por estas dos islitas que están aquí, ¿sí? Que sigue el conflicto hoy en día, es porque Inglaterra busca un lugar estratégico, ponerse en ese lugar, porque había que pasar por aquí, ¿sí? Si yo quiero llegar por acá es mucho más difícil. Entonces se dan cuenta que aquí hay un buen pasaje entre los dos océanos. Esa isla, ese lugar que a nosotros es muy importante, este lugarcito, que se dan cuenta que wow, tú vienes con el barquito acá, cargas esto es muy cercano, en bicicleta se va de un lado al otro del océano. No es ¿alguien fue a Panamá? No, yo no fui, pero los que fueron me dicen que esto es mínimo, ¿sí? Usted llega en bicicleta hasta el otro lado. Venga acá, lo carga en mula, va hasta el otro lado y sigue el barquito por acá. Muy organizados, muy armados. Este lugar se vuelve estratégico. Ya en esa época, este virreinato está muy cerca de Cusco y de Iquitos, ¿eh? Aquí estaba toda la producción de metal, iban por mula aquí, en barco, y acá lo cruzaban y iba a Europa. Entonces aquí ya tiene que haber un canal. El canal moderno ya se había pensado en esa época. La Gran Colombia, que sería todo esto, y parte de toda esta parte, por eso el chiste que dijimos, ¿se acuerdan de Bolívar? Si Bolívar era colombiano o venezolano, es una ridiculez, es de este lugar, es de todo lo mismo. Es más, nace creo que en Venezuela y muere en Colombia. Es que no había Venezuela y Colombia. La división de estas dos naciones es un chiste, ¿sí? Es una casualidad. Es como decir parte de Canadá y Estados Unidos, es decir, come on, ¿no? Uruguay, si quiere ver acá, este lugar aquí, Uruguay y Argentina, la cultura es prácticamente idéntica. Yo no puedo distinguirlas entre las dos. Están separados porque hay una nación ahora. Entonces ya el canal o ese lugar se empieza a pensar como un proyecto. Hay otro canal famoso, ¿no? A ver, los que son expertos en eso. ¿Hay otro canal en el mundo similar? Exactamente. ¿Qué año es el canal de Suez? A ver, ayúdenme que yo soy ignorante del tema, no sé. ¿En qué año se hace el canal de Suez? De aquí. El canal está aquí, ¿no? ¿Conecta qué? ¿Qué conecta? Esta es la clase de geografía. Europa con Asia. ¿Qué año es el canal de Suez? A ver, venga, no es Chile. Necesitamos una clase que es media muca, así que puede buscar en el... ¿Qué año se hace el canal de Suez? Venga, busque, ayúdenos. 59. 59, 1959. Sí. Yeah. ¿Qué año se hace el de Panamá? Mire, yo no sé, yo no me acuerdo. 1914. ¿Y el de Suez es 1950? No, no puede ser, era anterior. El de Suez es anterior
al de Panamá. Estoy Incluso seguro. el mismo que diseñó el de Suez. A ver, la compañera nos trabajó en el ayuda. canal de Panamá. Y En la- pensaban que eran idénticos. Pero había una gran diferencia. ¿Qué año se hace el canal de Suez? A ver, ayúdenos buscando. Canal de Suez. Acá. Miren dónde están los grandes conflictos hoy en día. ¿Qué país está en ese canal? ¿Qué país está en ese canal? Egipto, ¿no? No aparece por CNN Egipto. No le estamos mandando unos dólares pobres para que ahí hagan la revolución. Parecieran ser lugares estratégicos. Donde están estos lugares tan profundamente estratégicos, ¿quién está ahí? Hey, vamos a poner acá una embajada, le vamos a poner aquí. ¿Qué año? Venga, Canal de Suez. El Suez Canal se terminó en 1869. ¡Qué genial! ¿Sí? Siglo XIX. ¿Y el Canal de Panamá? 1914. ¡Qué genial! ¿Sí? Son casi se busca hacer el mismo proyecto. Desafortunadamente, estos dos océanos o mares, es decir, el Mediterráneo y el Rojo, están al mismo nivel. Están al mismo nivel. Entonces lo único que hay que hacer es dinamitar y pasar de un lado al otro. Desafortunadamente, el Pacífico y el Atlántico no están al mismo nivel. Pensaron que lo iban a hacer en Panamá, como lo hicieron aquí, porque era puro barco esto. Pensaron que lo iban a hacer y no fue así. Primero que había muchos problemas de malaria y de enfermedades, pero el Océano Pacífico y el Atlántico no están al mismo nivel. Imagínense, si una gran catarata. Hombre, Carlos V estaba interesado. Ya estaban interesados en el siglo XIX. Ellos ya, esto no es algo nuevo. Piensen que España es imperio fuerte aquí hasta el 98. En el 98 se cambian, ¿sí? ¿Y qué pasó en el 98? 1898, ¿no? La guerra con Estados Unidos. Estados Unidos le gana el territorio y empieza todo el proyecto Marshall, que América para los americanos. This is our space. Don't mess with us. ¿Sí? Para nosotros, ¿es relevante esto? No, viene y vuelve todas las clases con el mismo tema, Fabián, dale, con que vuelve. Es que es la misma historia. Esto para nosotros, en Latinoamérica, es de profunda significación, es muy significativo, es profundamente significativo. Este es el tema hoy en Latinoamérica. Esta clase no es como una clase en Berkeley, para mí es como si fuera una clase en Montevideo, o en la Ciudad de México, o en Lima, ¿sí? O en Caracas, porque es la misma discusión. Yo podría hacérselo lindo, vengo con un sombrerito, no bailo una chacarera, para que a usted le guste, pero ese no sería apropiado, ¿sí? Hoy en día, cuando Chávez le da el famoso libro, ¿se acuerdan? Estamos hablando con algunos, a veces los compañeros vienen a la hora de la oficina, hablamos de eso. Cuando viene Obama, pobre Obama, yo qué culpa tengo, ¿no? Pará, come on, man, ¿no? Y viene Chávez y le da algo. ¿Qué le da? Le da un libro. Oh, Las venas abiertas de América Latina, ¿de quién? De Galeano. Pobre Chávez, pensando que Obama iba a entender. This is, come on, brother. We are dealing with these issues since 1779, ¿ok? ¿Ok? Mira, this is who we are. Y le da las venas abiertas de América, y pobre Obama no entiende nada. No entiende nada. Dice, oh, gracias, lástima que no tengo mi libro para dártelo. Pensó que era el libro de Chávez. ¿Es importante o no para nosotros, como americanos, ¿sí? Entender esto? Porque si tú vas a votar a alguien que no sabe lo que es, bueno, le afectas a todo el continente. ¿Sí? Es como un gran problema de entenderse entre unos y otros. Este es el mismo problema que tuvo Montezuma con Cortés. Es que no lo entienden. Y se piensa, pero ¿cómo? ¿No? Latinoamérica tendría que ser burrito, taquito, alguna empanada, fútbol. No, esto es el problema. Y ahí pasa algo. ¿Qué pasa con Colombia? Ven así después del recreo, nos ponemos a hablar de ustedes. ¿Qué pasa con Colombia? Con Colombia era parte de todo este territorio, ¿sí? Que va desde toda esta zona, incluyendo Panamá, era parte de la Gran Colombia, ¿no? Tuvo una guerra de 1000 días, ¿no?
Es que justo estaba el link, que genial. ¿Qué decía el link en lo que yo les dije? Hubo como una revuelta, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? A ver, cuénteme, yo no entendí nada, yo jamás leí ese link, yo ni sé dónde queda Panamá. ¿Qué me va a contar? Quería su independencia. Era una de las revoluciones, ¿no? ¿Qué año? ¿14? ¿Cómo era el tema? ¿Qué año? ¿12? ¿24? Realmente no fue ese el motivo. A ver. Fue que era un punto estratégico para el imperio que prácticamente independizó a Panamá de Colombia por crear el canal, que Nicaragua anteriormente le había negado. Y que, aparte de eso, querían construir un canal aquí. Claro. Venga, Colombia, no sé todo, déjeme poner Guantánamo acá. ¿Sí? Déjeme poner una base militar. No estaba Correa diciéndole, ok, yo te dejo por una base militar acá si me deja por una base militar ecuatoriana en Miami. No estaba en esa época. Pero querían hacer el canal. ¿El canal sería profundamente estratégico o no? Para el tratado y militarmente. ¿Qué año es este? ¿Qué año? 1900. Busquen, no tengan miedo, busquen el link. Yo tampoco me acuerdo de todos los números. 19, ¿qué? Dos o tres. 1800. Ok, la guerra fue de 1899 a 1902. Mire qué número, 1899. ¿Qué otra guerra al lado? Había una guerra acá y había otra ahí. Al lado, es al lado. La guerra es al lado. ¿Qué otra? En 1998. 1898, perdón. La guerra de España y Estados Unidos. Claro, Estados Unidos estaba Sí. combatiendo, exactamente, estaba combatiendo con España, casi contemporáneo. Empiezan las revueltas aquí, con muchas injusticias. ¿Vieron este famoso guerrero tremendo, nativo de las Américas? Yo les dejé el link, venga. Victoriano, ¿no? Victoriano Lorenzo, ¿usted lo escuchó alguna vez? Pobre Victoriano. Mucho Bolívar, mucho... Victoriano, nativo de las Américas, ¿sí? Hace su propio casi ejército para pelearla. Y termina siendo, cuando termina la guerra, dice, bueno, ya terminó, ahora vamos a negociar la paz. Termina siendo traicionado por el ejército de los liberales y lo ejecutan, pero su ejecutación sirvió para lo que fue la independencia de Panamá. Tuvo como una gran influencia. Claro, pero pobre, él se dan cuenta que cuando se firma el Tratado de Paz, ¿dónde lo firman? En Nueva York. Venga, ilumínenme. En un barco, en un barco. ¿Qué barco? Busco. Busquen en el link. Yo le dejé los links. Esto ya no puede ser más Mickey Mouse. Wisconsin. Descansan. Le aparcan ahí, no le estacionan, le aparcan, ¿no? El Wisconsin ahí al lado y firman el Tratado de Paz en el barco, ¿entiendes? Es como si tenemos una larga historia de barcos estacionados, ¿sí? Al lado de los puertos. Es lo mismo que pasó con Honduras, con el USS Denver, porque ahí también firmaron... Venga, iluminen. Ahí también firmaron lo que fue el Tratado de Paz de la Guerra Civil. Exactamente. Había otro barquito acá al lado, dicen, ¿no? Había un barquito acá al lado. Y la misma traición le pasó a Sandino con los Estados Unidos. Con Y ahora lo que hablamos hace unas semanas, ¿no? Acá al lado estaba aparcado los barcos militares mirando Santiago cuando uno quiere quererlo al imperio, pero la verdad que pobre, tiene muchos problemas. Cada vez que hay un tren está paradito de al lado, estamos mirando, ¿no? Los barcos americanos acá al lado del puerto de Santiago. No es que uno es marxista, ¿qué es? ¿Sí? No, es que era la historia de las Américas, la historia de Latinoamérica es un poco la historia de los Estados Unidos. Nosotros tenemos los Estados Unidos ahí dando vuelta desde el 1900, ¿sí? Feliz. Y eso que comenta, profe, de que uno quiere querer el imperio, no sé si el otro día vinieron aquí en UC Berkeley los jueces que dictaron sentencia al expresidente Ríos Montt de Guatemala. Me tocó estar en la clase donde ellos estuvieron dando su testimonio y les tuve la oportunidad de preguntarles si creen que
países como Estados Unidos deberían intervenir, aunque sea como comunidad internacional o no, o dejar a los países madurar desde su interior. Y ellos creen que no es la responsabilidad de la comunidad internacional actuar de ninguna manera en esto. Y eso es lo que es referente a lo que acabo de decir. Pues tienen un problema. Si intervienen, son Exacto. imperialistas. Si no intervienen, mira, lo dejan que sea más. No digo que sea fácil. No, claro. Claro, es complicado el tema. En las Américas, por eso se le queja, y hace muy pocos estuvo uno de los una entrevista sobre el BRIC en Michael Crafney en Forum. Me encanta Forum, es muy inteligente. Michael Crafney hace programas muy inteligentes. Entonces yo camino el perro, escucho y me gusta. Y estaba gente del BRIC. Y hablaban especialmente de Brasil, y estaba el embajador de Brasil, y yo ahí con el Twitter, mientras caminaba el perro, le pregunto, ¿no cree que Brasil debería tener un papel mucho más activo? ¿No? Porque cuando hay problemas como el avión de Evo Morales, que se queda en Europa, Brasil está un poco que sí, que no, porque el hermano más grande nos separa. Porque en la historia de las Américas siempre está quién va a ser el grandote. Claro, México tiene suerte porque está bastante lejos, está allá arriba. Y nosotros acá abajo, entre que Brasil, Argentina, quién va a ser que Maradona, que Pelé, hay una tensión de años, de quién tiene la bomba, quién no tiene la bomba, ¿sí? Porque, Brasil ahora, toma la responsabilidad de armar y pararte y decir no. Y interesantemente, el embajador dice, no, pero Brasil no tiene por qué meterse en eso. Brasil no tiene que ser el padre de nadie. Y mostraba la tensión de estos países que de repente tienen que ser líderes o no. Es muy difícil. ¿Sí? Es muy complicado. Brasil, párate y vuélvete el imperio en Sudamérica, haz un país latinoamericano. No es tan fácil. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ahora no. El mismo tema pasa en esa época. ¿Quién tomaba la responsabilidad de todas estas revoluciones que había? Estados Unidos parece tomar el papel y continúa hasta hoy en día. ¿Sí o no? Pero las toma por las causas equivocadas. Guardémoslo con que toma, eso es lo que hace, no sé si lo toma bien o mal, pero Honduras es otro ejemplo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos un poco de Honduras? Yo corriéndome a Vancouver tampoco tenía mucho tiempo a hablar en el foro. Honduras es un ejemplo económico. Yo tengo una pregunta, Sí, me a ver. gustaría saber su opinión. No. A ver. ¿Usted cree que realmente muchos de esos países, como México, Centroamérica, estarían mejor sin Estados Unidos? ¿Quiere que le diga lo que pienso de verdad, de corazón? Sí. No me gusta hablar de política. Si México no estuviera ahí, Estados Unidos terminaría aquí. ¿Cómo? Si México no estuviera ahí, Estados Unidos terminaba acá. Sí, pero ¿usted cree que si Estados Unidos se separara, o sea, no estuviera interviniendo y esos países tuvieran que ver por ellos mismos, ¿usted cree que estaría mejor? Qué sé yo, no sé. Lo único que sabemos es que hay algo que no puede, es la dificultad de pasar. Es esto que está aquí. Y le quedó chiquito porque era mucho más grande. Esto que está acá de amarillo, que es México. México llegaría hasta San Francisco. Arizona, Texas y todo. Y empujaron hasta donde llegaron, pero tuvieron que parar aquí. Si México no fuera un país, yo creo que quizás Estados Unidos terminaba acá. Porque hay, evidentemente, claro, yo estoy diciendo lo que opino puede ser una pavada total. ¿Sí? Esto no es academia, ¿sí? Esto es lo que uno piensa. Pero evidentemente Estados Unidos comienza expandiéndose claramente desde lo que sería, lo que es Washington, digamos, el noreste, y termina aquí. Y no sigue más porque se encontró con esto. Si no estaría esto, seguiría. ¿Y por qué parece interesante? Porque cuando usted estudia la historia de los Estados Unidos, sobre todo la guerra civil, uno pensaría, el problema es que, la idea romántica, que el norte creía en la terminación de la esclavitud y el sur creía en la esclavitud. Eso parece ser bastante romántico. El sur se separa del norte, ¿sí? El sur de los Estados Unidos se separa, hace otra república, dice, terminó, ustedes se quedan allá,
con la industria, nosotros nos quedamos aquí. Y va a haber 3 países, y California seguía hubiera sido 3 países. Hoy tendríamos California, el sur y el norte, y quizás Canadá. Pero Lincoln, que era un visionario, se da cuenta que la única, no iba a ser un país grande si hacían eso. Yo estoy hablándolo muy mal, como en un café, ¿sí? Muy rápido, pero Lincoln tiene la visión de que la única solución es tomar el sur, no dejarlo, porque la pelea no es por lo que hagan o no hagan, sino no dejar la libertad de ser un país. Y evidentemente gana el norte, y eso es lo que vemos hoy. Pero si no, California sería otra cosa. La historia de Vallejo es un ejemplo. Los americanos van empujando y van tomando territorio y siguen a California. Y toman Texas y Arizona. Eso a nosotros nos ayuda a interpretar un poquito su pregunta sobre esta región. Además, es un país muy grande económicamente, ¿sí? Es muy descomunalmente grande. Estados Unidos es la primera economía del planeta. 25% por números así, ¿no? De la economía del mundo es Estados Unidos, es un número muy grande. Nuestros países aquí, ¿usted cree que llegamos al 25%? No sé si llegamos al 1%. ¿No? Honestamente, nosotros, todos, nos incluimos, nuestros primos, todos, de acá hasta Tierra del Fuego. No hay comparación. Entonces el imperio, todos los imperios necesitan materia prima. Los imperios del mundo, todos los grandes imperios necesitan materia prima, constantemente. Roma necesitaba materia prima. Los imperios de Europa lo mismo. Hitler lucha para llegar al Medio Oriente para tomar el petróleo. Los imperios necesitan materia prima. ¿Sí o no? Sí. Y bueno, este imperio necesita mucha materia prima. No solo materia prima, porque también necesitar, por ejemplo, si vas a hacer petróleo, necesitas las máquinas. Exacto. Porque México tiene mucho petróleo, pero no tiene con qué hacerlo. Y es algo que Estados Unidos Bueno, tiene. lo que pasa es que materia prima hoy también es tecnología. Por ejemplo, este telefonito, yo compro el más barato que tengo, porque no voy a comprar uno caro porque se me rompe, y no voy a gastar $600 en un teléfono que se rompe, no es muy lógico, pero se compra algo que lo más barato que pueda, cuesta $100, ¿sí? Un Android, más o menos, 4, está bien. Para llamar funciona, hago un tweet, $100. Esto cuesta $100. Esto cuesta menos de lo que yo gasto por semana en comida. Yo sé, usted es joven, sos soltero, no, pero si tú tienes chicos, vas un día al supermercado, tienes que comprar, gasta por lo menos $150 por semana, por lo menos, en comida. Los chicos comen mucho, el perro, hay que comprarle comida para el perro, ¿sí? Que hay que comer huevo, bueno, no voy a comprar, que tiene que ser orgánico, entonces voy a Whole Foods, ¿entiendo o no? $150 cuesta comer, y esto cuesta $100. ¿Por qué cuesta $100? Porque alguien en alguna parte del mundo lo está haciendo por nada. Somos parte del imperio. No, we don't celebrate Columbus Day. Everything that you have, sí, todo. No me digas, no, yo no uso tecnología. Bueno, zapatos, agua, la electricidad que usas, el lugar donde caminas, la clase que te pide un doctorado de Berkeley que te venga a dar una clase. Esa plata es plata del imperio. ¿Sí o no? El imperio necesita materia prima, tecnología, conocimiento, velocidad. Es materia prima. Ellos buscaban en esta época, esto es la historia de esto. ¿Sí? Cuando van a Panamá, y sería lindo que esto sea otro país, alíate con nosotros, es California. Es la misma técnica. Y se corta Panamá de Colombia. Colombia todavía seguía discutiendo con Panamá, territorio de algunas islas. Hay discusiones territoriales todavía. Porque acá va a venir ahí va a venir el canal. Y ese canal era territorio americano. Panamá, por mucho tiempo, era territorio americano. Yo creo que todavía el canal es territorio americano. El canal, no Panamá, pero el canal, el lugar donde pasa el canal es territorio americano. Los americanos controlan el Panamá. Ya lo administra Panamá. Sí, Lo han cambiado pero hace unos años. Sí. Ok. Duró ¿no? 99 años bajo el control de Estados Unidos. Porque había una fecha en la cual iba a dejar el canal en la fecha y queda una transición media. Sí.
bueno, lo ponemos de contratistas. Claro, yo no me burlo de Panamá, como Panamá son mis hermanos. Pero Estados Unidos está ahí mirando el canal por si acaso. ¿Sí? Territorio panameño, sí, pero el canal era parte de Estados Unidos. Gibraltar, Peñón de el otro paso, hay tres grandes pasos. El sur de América, y le vamos a poner las Falklands ahí por si acaso, ¿sí? Y vienen estos locos gauchos queriendo tomar la isla, no son de, ¿qué importa si son inglesas o lo que sea? Pero están ahí. Ese es el otro pasaje. Este es un pasaje aquí, al sur del mundo. Acá lo tenemos, ¿no? Puerto Estado. Este es el otro. Este es el otro. ¿Sí? Y este es el otro. Ahí. Este es el otro pasaje. El estrecho, ¿no? El Peñón de Gibraltar es territorio inglés. ¿Sí o no? El Peñón de Gibraltar, ¿qué dice al lado? Great Britain. España está enojada, devuelve el Peñón de una vez. ¿Sí? Y ahora se hicieron amigos con Argentina, vamos a pedirle, tú le pides las islas, yo le pido el Peñón. Pero España lo tiene ahí, es territorio inglés. ¿Qué dice? España tiene un poquito del África en la otra parte de Gibraltar, Claro. al frente. Interesantemente, yo conocí españoles que estaban en Marruecos. Conocí gente que vivían en Marruecos, eran españoles en Marruecos, que ahora viven en Francia. Viejitos ya, han muerto ellos todos, pero cuando yo los conocí, cuando Marruecos se independiza de España, era parte de España, se independiza, les pedían que se lleven a los muertos de los cementerios, me decía él. Nos pedían que nos vayamos, los españoles, y que nos llevemos los muertos de los cementerios. Eso me decían a mí, ¿sí? Yo no lo tomo como un tema histórico. Y los imperios siguen ocupando, España ya no es el imperio. Pero es muy significativo porque hoy en día, cuando hay discusiones políticas con España, con Inglaterra, vuelven estas cosas, con Estados Unidos, famosa reunión de las Américas en Mar del Plata, cuando todos los países sudamericanos le dicen no al ALCA. Bush quería proponer el ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio de las Américas, todas las Américas un solo continente económico. Y los países sudamericanos le dicen que no. Chávez, Kirchner, Lula, le dicen que no. Y son los pequeños momentos en los cuales los sudamericanos o los latinoamericanos le dicen no al imperio, no. Porque ellos no querían tener eso, pensando que es desigual. Si hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es Estados Unidos vendiendo productos. Nuestros productos no van a funcionar. Inclusive había una enorme resistencia desde México, ¿sí?, al famoso Tratado de Norteamérica. Profunda resistencia en México, que no querían porque era desigual. Y también hay resistencia de los Estados Unidos diciendo que los productos van a ir a México. Pero volviendo atrás, el canal es el mismo tema. Es el mismo tema. Sí, siempre es un tema económico, es un tema territorial. Una cosa más, antes de tomarnos un break de 5 minutos y cerramos con Sandino. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, 5 minutos, venga. Bueno, por lo menos, ¿sí? Sandino, Somoza. Sandino y Somoza después. Sí. Pero Sandino comienza como un nombre importantísimo. Hay ciertas palabras que uno tiene que saber en Latinoamérica, por ejemplo, Bolívar, Cortés, a la Revolución Cubana, muchas cosas, los imperios, incas, aztecas. Sandino aparece como una figura magnética, ¿sí? Todo el mundo, cuando se habla de Centroamérica, aparece la imagen de Sandino. Lo interesante es que la mayoría de la gente no sabe quién es Sandino. Seguramente en los Estados Unidos se sabe muy poco quién es Sandino. ¿Y quién es Sandino? Yo no sé nada. Yo jamás tenía esa palabra, me mandaron la palabra Sandino. ¿Quién es Sandino? ¿El tío Sandino? No sé, ¿qué? ¿El hombre de la esquina? ¿Quién es Sandino? Era un campesino. Era un campesino
Guerrillero. Era guerrillero. ¿Qué más? Peleó contra Estados Unidos. Lucha contra... ¿No le parece familiar? Y a diferencia de Está los considerado un grandes rebelde. líderes, él sí era campesino y no venía de familia de poder, Es como otros. como ¿Como quién? el Che, Fidel. Pero che, no, ese venía de clase alta. Por eso. Claro, no digo, pero ¿qué otro había que era... como venga, ¿no? Claro, Pancho Villa. Pancho México. Villa, claro. Si le quería ir, si era posible, se le iba él mismo a Lincoln a verlo en persona, a caballo, si le meterle 2 tiros si era posible. ¿Entiende? Son los que hablan en la música, son la gente de la tierra. Esa palabra de ser de la tierra, va a aparecer esa metáfora en literatura. Por ejemplo, cuando el otro día estábamos escuchando una canción que lo cantaba Víctor Jara, pero lo cantaba Pedro Aznar, y dice, habla de la tierra constantemente. Esa pala o ese pico en la tierra. ¿Sí? Neruda habla de la tierra. La tierra aparece como algo fundamental. ¿Sí? Como, ¿por qué la tierra? ¿Por qué vendríamos con...? Hay una palabra, es más, hay como una especie de alegoría en la cual decimos, es hijo de la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra sobrevivimos, ¿no? ¿Y qué más? ¿Por qué pelea Sandino? Por la repartición. ¿Quién es el dueño de la tierra, no? Es lo que se llamaba la reforma agraria. Pero él mismo dice que él no está tan dedicado a la reforma social agraria, sino más bien a un nacionalismo y a expulsar Qué interesante. al imperio de su país. ¿Qué es eso de nacionalismo? Porque es muy importante. La palabra nacionalismo. Se va a repetir esa palabra, nacionalismo. Inclusive se le dice que Perón era muy nacionalista, que Bolívar, ¿sí? Ellos eran de este lugar. ¿Sí? La metáfora nacionalista en México, por ejemplo, ¿no? El Día de la Patria, que sale el presidente con una bandera, ¿no? ¿Y qué hace? Pega qué famoso, es muy importante, ¿el qué? El grito, ¿no? Lo llaman el grito. En la música se dice que hay 2 tipos de música. La música melódica, con estructura, y la música que viene de adentro, ¿no? Cuando se dice esa música primaria. Sobre todo la música soul tiene mucho de eso, ¿no? Cuando se habla en África, no es solo música, sino es algo íntimo, sale de adentro. Pero hay eso, this is who we are, ¿no? ¡Viva México, carajo! ¿No? Y la bandera es muy patriótico, es muy, muy patriótico. Eso es una imagen muy significativa. Hay muchos países que no tienen ese estilo de patriotismo. Los Estados Unidos es muy patriótico, ¿sí? Es muy patriótico. Es un tabú. Tú no vas a decir, yo no, I hate patriotism. Si yo digo eso, ¿qué diría la gente? Es más, lo dije una vez y me equivoqué. Estaba en una reunión de profesores y hay que decir algo que sea un secreto que nadie sabe. Let's stop with this stupidity. Oh, mi secreto. A mí me gusta Cookie Monster. Yo lo canto con mi hija. Sí, it's for cookies. Otro, a ver. A mí me gustan los mushrooms. Tengo mushrooms en mi casa. Qué hippie que soy. A ver, Fabián. I hate patriotism. Silence. No, that's not a joke, man. Why not? Si yo digo, no me gusta el patriotismo porque el patriotismo me lleva a que yo tenga una bandera contra tuya. La guerra nace del patriotismo. Yo soy diferente a ti. ¿Qué soy diferente a ti? Estamos desnudos, somos iguales. ¿Sí? Todos pueden tener hijos con cualquiera. No es lindo, eso no es gracioso. Claro, no es un chiste, es cuidado. This is too much. ¿Sí? Es too much. El patriotismo parece aparecer en Latinoamérica con una fuerza evidente. Sandino es un ejemplo. Porque se le puede decir a Sandino que era marxista, por ejemplo. ¿Qué año es Sandino? ¿Qué año? Nació en 1902, creo, y su revolución fue en los 30. Es que es mucho antes esto, ¿sí? Es una revolución casi pre-internacional. Entonces, ¿se le podría llamar a Sandino soviético? No, es privado.
propone una revolución nacional. Sí. Que a mucho se dice que aprendió de su estancia en México porque él estuvo viviendo en México durante varios años y convivió mucho con grupos anarcos sindicalistas mexicanos después de la revolución, y de ahí se llevó varias de sus ideas a Nicaragua. Todas las revoluciones comienzan en México, no se preocupen, todos vienen de ahí. Fidel, todos se fueron hasta ahí, hasta Helman nos llevaron. Trae, man, devuélvanos a Helman, vamos. También después de que estuvo viviendo en México, se regresó a Nicaragua y empezó a trabajar en lo que fue la mina de San Albino. Es una mina estadounidense. Y él con sus ideales quemó la mina y empezó el dinero que ganó en México lo usó para utilizar armas y de ahí empezar. Se convierte en ese guerrero centroamericano. Por eso Sandino es tan importante. Sandino se vuelve a Sandino. Siempre se vuelve a Sandino, para bien o para mal, gente que no le gusta, gente que le gusta, porque ese ímpetu se parece mucho a estos guerreros mexicanos, se parece un poco al Che, es más, el Che se parece a Sandino, tendríamos que decir. Esa idea revolucionaria de ir a hacer la revolución, la diferencia con el Che, que el Che no es patriótico, si no tiene esa imagen patriótica para nada, va a hacer la revolución a Bolivia, lo que es casi un error terrible. El Che era un idealista, no entendía que Bolivia es otra cultura. Esa es la gran crítica, ¿no? Porque sea poco menos. Sino el Che va a hacer una revolución internacional a un lugar que es muy local. También a la África. Es decir, el Che no se podía quedar en Cuba, tenía que salirse de Cuba, se termina en Bolivia y bueno, ¿no? Toda la historia. Se vuelve la imagen mitológica. El Che es una imagen latinoamericana. Claro, si te gusta o no te gusta. Si no te gusta, por supuesto, es el demonio. Inclusive acá en las fraternidades parece ser muy popular. Si vos vas por las fraternidades de aquí, hay fotos del Che de fraternity. What are you thinking? ¿No? Es tan ridículo. El Che no tiene nada que ver con las fraternities de Piedmont y Gay. Nada, pero hay fotos del Che enormes. No van por aquí. Por lo menos cuando yo iba por la fraternidad, una foto del Che como esta pared, en la fraternidad. ¿Qué está hablando? Sandino no pertenece a ese grupo mitológico, sino a otro tipo de grupo mitológico, de idea patriótica, nacional. ¿Qué más sabemos de Sandino? Va a México, se educa, hay muchas fotos de él con ese famoso sombrero, ¿no? Casi caribeño, ¿no? Sí. En la selva. Pero no tiene ningún tipo de educación académica, Sandino. Nada. ¿Qué más? También fue uno de los que se resistió a dejar armas, y él fue el que impuso 3 condiciones para dejar las armas, y una de esas condiciones era retirar completamente a Estados Unidos de lo que era Nicaragua. Ay, ahí es la imagen de Sandino. Si no es solamente una revolución central, sino mirando al norte. ¿Qué dice? Pues era asesinado también. Lo matan. ¿Cómo muere Sandino? A ver, cuéntenos. Yo no sé nada. El militar estaba como lo captura, algo, ¿no? Y sí. le agarran y después le llevan a un lado y la matan. Mueren mártires. Execution. Mueren como mártires, ¿sí? No todos mueren como mártires, pero Sandino queda como esa imagen. ¿Qué pasa después del sandinismo? Porque el sandinismo sigue como un partido político. 40 años de dictadura. ¿De Sandino? No. Ok, muy bien. Claro. ¿De quién? De Somoza. Sí. 3 Somozas. De las familias Somozas. Es que sigue Nicaragua hasta qué año. Hay poemas, hay montones de poemas que dice en la noche, a ver, lo recuerdo más, yo estoy citándolo mal, no es así el poema como lo cuento yo, pero dice en la noche se escuchan las sirenas que vienen, y dice Somoza, ¿qué pasa? Qué bueno. Sí. No, es Somoza que pasa. Los que sabemos lo que es una dictadura es que no pasa la dictadura, pasa Somoza. Él es la dictadura. Yo soy el Estado. ¿Sí? Y hoy en día, de Sandino, se hizo un partido, un movimiento en Nicaragua, el sandinismo llega al poder. ¿Cómo se llama? ¿Hay un grupo que se llama el sandinismo o no? ¿Hay sandinistas? Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Tú dices, qué sé yo, o tú dijiste que es importante, porque marca esa división en el país. El país toma, parte del país se identifica con esta línea política. ¿Qué otro país tuvo algo similar?
PRI, ¿no? El PRI sigue en el poder, es otro problema, pero en sí, en realidad, en México tendría que haber ganado la revolución. ¿Ganó la revolución o no? ¿Ganó la revolución o no en México? No. Por supuesto que ganó, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el partido institucional que hizo la revolución? El Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. El PRI es el lado de México que ganó la revolución, es decir, no perdió. En México no se perdió la revolución. En México no hubo una tragedia. La historia de Nicaragua es completamente diferente. La revolución pierde con la dictadura, o bueno, si tú eras del otro lado dirías que ganó esa línea. Pero en México esa revolución de estos grandes machos, ¿no? esta revolución muscular casi, gana. Pero depende de qué le llamemos se ganó la revolución. Porque en realidad el pobre siguió siendo pobre. Porque tú eres posmoderno. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? Desde el posmodernismo nosotros reconstruimos la historia. Decimos, ganó la revolución, pero lo mismo. Es como decir, en Rusia ganó la revolución, pero los bolcheviques se fueron al poder. Esa es la idea de nosotros de la contrarrevolución. Pero en Nicaragua pierde Sandino. ¿Sí? Pasan muchos años hasta que vuelve el sandinismo al poder. Y lo interesante es que se asociaba al sandinismo como una imagen antiamericana. Yo me da mucha pena, ¿no? Yo no quiero que usted piense que yo soy ultramarxista, que estoy en contra de Estados Unidos, pero este tópico es tan evidente, vuelve y vuelve y vuelve. Como el chiste de pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Es decir, ni inintencionalmente o intencionalmente, el poder gravitacional de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica, es ridículo. ¿Sí? Porque no están al mismo nivel, digamos, de poder. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué otra cosa uno podía rescatar de Sandino? Porque se vuelve un ser mitológico Sandino, un ser proscripto. En Nicaragua, Sandino se vuelve una imagen proscripta, es como un pecado. En Argentina pasa eso cuando cae Perón. Perón se vuelve inaccesible, nadie puede hablar de Perón. Cuando muere Allende, la línea de Allende en Chile fue totalmente abolida. La música que se está rescatando hoy en día más, por ejemplo, con Jara, Víctor Jara, Violeta Parra, toda esa línea de esa música, que te acuerdas que te interesaba la idea de la trova, esa trova chilena, para llamarlo de una manera, se rescata después, mucho después. En el resto de las Américas se seguía cantando a Víctor Jara, se sigue cantando a Violeta Parra, pero hay un momento en Chile en el cual eso se vuelve como un tabú. Es más, Víctor Jara muere en el estadio, le pegaban en las manos, lo matan allí, es decir, era como querer borrar esa imagen. Interesantemente con Sandino pasa lo mismo. Sandino pasa a ser una palabra prohibida. Hoy en día no. ¿Quién es el gobierno de Nicaragua hoy en día? A ver, yo no sé nada, no sé ni dónde queda Nicaragua. Yo no sé si queda en Asia o en África. Por supuesto que sí, digo, pero usted imagínate que yo no sé dónde. Imagínense que yo no sé dónde queda Nicaragua. ¿En qué posición está Nicaragua hoy en día? ¿Quién es el presidente de Nicaragua? Ay, lo hablamos en el foro, si no. Para no hacerle pasar vergüenza. Ortega. ¿Y de qué línea es? Sandinista. Por supuesto. Muy amigo de la línea de lo que es el chavismo en Venezuela, gran conexión. Ortega era totalmente proscripto en un momento, representaba la imagen de lo que no se podía aceptar. Y hoy en día se están reciclando esas imágenes, se vuelven presidentes. Hablemos de esto en la semana, ¿ok? Hablemos en el foro. Esta semana no tengo que ir a ninguna conferencia, así que voy a estar trabajando duro. Si tengo la suerte, quiero terminar todos los trabajos para hoy a la noche o mañana a la mañana, y termina todo. Si no, les puedo poner 30.000 palabras de feedback y usted me pregunta. Pero quiero terminar todo, y si puedo terminar, cuando ustedes me entreguen el trabajo que van a entregar mañana, ¿sí? Que sería alguno de estos temas, ¿sí? Voy a tratar de ver si lo puedo corregir antes del jueves. Pero, eso plantea un problema. Porque si yo lo corrijo antes del jueves, el jueves yo cierro el foro. Es decir,
Si yo corrijo todos los trabajos para el jueves, yo no termino los trabajos, cierro, no después de poner más trabajos. ¿Sí? Si yo termino todos esos, porque lo quiero terminar porque hay otra conferencia del fin de semana. Y lo quiero terminar el jueves. Sí, octubre es una época muy difícil, voy de conferencia en conferencia. Alguien empieza a llamarlos evangelistas, ¿no? Porque no evangelistas por la religión, lo usan como que vas evangelizando en la Instruction and Technology. Quiero terminarlo para el jueves. Entonces para el jueves quiero poner las notas de este trabajo que van a entregar mañana, más todos los otros que ya van a estar entre mañana y hoy. Pero si yo lo entrego jueves, quiere decir que el jueves ya no me pueden entregar más. Y hay una persona pobre que están un poco retrasados. A mí me llegan 5 días más tarde. Lo entrego el jueves, van a entregar todos los trabajos para el jueves. Pero se No, puede, es más, me lo tienen que entregar mañana. se puede comentar en el foro después del No, claro, por favor. Usted empieza a comentar desde mañana. Desde mañana ya empezamos a hablar hablemos sobre Sandino, sobre todo, si podemos. El canal se habló mucho. Me parece que es muy importante. Porque si tú quieres estudiar literatura latinoamericana, o quieres hablar de Latinoamérica, tú tienes que saber quién es Sandino. No puedes no saber quién es Sandino, ¿no? Entonces hablamos en el foro, el foro hablamos hasta el próximo martes o miércoles. Pero todo el mundo me tiene que entregar el trabajo mañana. Pero yo el jueves cierro todo, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. Muy bien que soy muy mandón. Ok, andiamo. A mí me está llamando. Pobre Noel, no lo puedo.